Bueno, nosotros venimos desde la otra vez trabajando o tratando de compartir esto del viaje del ego al corazón, que nos parece un poco que es el objetivo que tenemos en la vida, ¿no? Nosotros invariablemente por educación, por lugar de nacimiento, por experiencias, estamos muy inmersos en lo que es nuestro ego y poco a poco nos vamos despertando, nos vamos iluminando, vamos creciendo y vamos empezando a mirar la vida, no tanto desde el ego ni desde el corazón. Y esto es un viaje que no es una cosa muy marcada, o sea, me fui del ego y no vuelvo más, sino es algo que nos va nutriendo, es algo iterativo. Cada vez que lo hacemos, vamos creciendo un poquito. Simplemente para recordar y para los nuevos, nosotros siempre basamos que en nuestro ser hay como 7 niveles, ¿eh? No somos uno solo, somos como 7 niveles, somos como 7 cuerpos. Eso que vemos en el espejo solamente es una parte de nuestro cuerpo, que es el cuerpo físico. Pero hay otro nivel energético, donde cada vez más la ciencia está descubriendo y está administrando. Está el cuerpo emocional, que todos los conocen, porque son las emociones, mejor o peor, todos las tenemos. Tenemos la mente concreta, esa que nos sirve para el sota, caballo y rey de todos los días, las cosas que hay que hacer, planear, modificar, armar. Tenemos una mente abstracta, que es la mente que nos sirve para entender quién somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué significa la vida, qué significa la muerte, qué significa las cosas que nos pasan. Y tenemos una dimensión espiritual. Todos estos nombres, por favor, ustedes vos ponen los nombres que quieras, recordando siempre que estos encuentros no son religiosos, son espirituales. ¿Eh? No seguimos una doctrina ninguna. Somos espirituales, cada uno tiene la suya. Entonces, cuando yo voy a tratar de usar cosas, nombres genéricos, y cada uno le pone el nombre que más cómodo le queda. Lo que sí, de todos estos cuerpos, lo que hay que tener muy presente es que hay una parte de estos cuerpos que tiene fecha de caducidad, ¿eh? Que tuvo un comienzo cuando fui una célula fecundada y tiene un final, que es el momento en que me entierran o me incineran, qué sé yo, lo que sea. Esa fecha, ese cuerpo que tiene fecha de caducidad, y hay otro cuerpo que es eterno, ¿eh? Que es mi ser. Pueden llamarlo alma, pueden llamarlo espíritu, pueden llamarlo inteligencia amorosa, no sé, llámenlo como lo quieran, no importa, pero entendamos de que no es solamente esto que yo estoy habituado a ver. Hay otro que como no es tan denso, no lo veo, pero sí lo siento, que es mi ser eterno. Entonces, al que tiene fecha de caducidad lo llamamos el auto. Y al que es eterno lo llamamos el conductor. Entonces, somos un auto y somos un conductor. Y los dos somos importantes para experimentar esta vida, porque nosotros vinimos a experimentar esta vida. Y esta vida no la puede experimentar solamente el conductor. Necesita el auto. Y esta vida experimentada solo desde el auto se vive de una forma muy caótica. Pero cuando podemos juntar el auto que somos y el conductor que somos, ahí se empieza a descubrir otra vida y se empieza a vivir desde otro lugar. Y entonces, este cuerpo, este corazón que somos, tiene dos posibilidades. Conectarse con una conciencia universal, un Dios, una inteligencia amorosa, un todo, como cada uno le guste llamarlo,
o conectarse con un programa de supervivencia que llamamos ego. ¿Por qué dice programa de supervivencia? Porque el tipo piensa que está solo, que está separado, que vino a este mundo, chao, y arreglátelas como puedas. Entonces se despierta este programa de supervivencia que llamamos ego, que es realmente lo que el tipo quiere es sobrevivir. No sabe qué es lo que tiene que hacer, entonces sobrevive. Y tiene dos movimientos. Tiene el movimiento de traer a mi vida las cosas que a él le parece que yo necesito y sacarse de mi vida todas las cosas que me parece que no quiero. Con esos dos, ¿y cómo sabe eso, lo que yo necesito o lo que no quiero? A través de lo que llamamos nosotros una base de datos, un reservorio, un lugar donde están todas las creencias. Las creencias que muchas corresponden a nuestras familias, muchas corresponden a papá y mamá, muchas corresponden al país en el que vivimos, muchas corresponden a situaciones que hemos pasado en la vida. Y muchas corresponden a cosas que hemos heredado, que en algún otro taller vamos a hablar de eso. Pero lo cierto es que hay una base de datos de creencias. Y entonces, cuando mi mente está conectada con el ego, todas esas creencias son las que dominan mi vida y son las que me marcan. Acá están las creencias que no soy suficiente, acá están las creencias que necesito al otro para estar bien, acá están las creencias que necesito determinada cantidad de bienes, acá está la creencia de que necesito que determinadas personas me admiren, acá están las creencias que necesito que las cosas me salgan bien o lo que yo determino que salgan bien. Acá están todas esas creencias, que la enfermedad es mala, que la muerte es terrible, que esta situación es horrorosa. Acá están todas las creencias. Y a través de estas creencias, que son como anteojos, siempre decimos, anteojos que nosotros nos ponemos y a partir de las cuales vemos la vida, interpretamos la vida y tenemos experiencias. Lo que pasa es que nos olvidamos que tenemos anteojos. Y entonces nosotros decimos, la vida es así. Y no, la vida no es así, la vida es la vida que decidimos vivir, es así. Y la otra posibilidad es conectarme con la conciencia universal, con eso que soy, con ese conductor que soy, que está vivo en mí. Y desde esa vivencia también generar cosas en mi vida. Y como todo lo que llega a mi vida, todo lo que experimento, vuelvo a repetir, todo lo que experimento, no le veo las caras, pero sí, eso que estás experimentando, eso, todo lo que experimentás, está asociado a tu mente y a tu corazón. O sea, todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, es lo que genera en mi vida. ¿Sí? Todo lo que llega a mi vida, todo lo que experimento en mi vida, está asociado a lo que pienso y a lo que siento. Entonces comprenderán que es muy importante entender con quién me estoy conectando. Si me conecto con mi conciencia universal o me conecto con mi ego. Y este taller, esta serie de charlas que estamos armando, la llamamos como las 4 etapas de la transformación de la conciencia. Es el viaje, decimos, del ego al corazón. Del ego al corazón. Y marcamos 4 etapas que recuerden que no son simplemente es pedagógico esta explicación, no es así estrictamente. ¿Sí? Primero es estar insatisfecho de la conciencia basada en el ego, tiene para ofrecerme. Para eso me tengo que dar cuenta de que el ego me tiene atrapado. ¿No? Si yo no pienso, no me doy cuenta que estoy prisionero en un cuarto, voy a pensar que la vida son las 4 paredes de mi cuarto. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando yo me doy cuenta que no estoy en un cuarto y estoy presa, al menos dándome cuenta que estoy presa, doy la posibilidad de que hay otra vida, hay otra forma. Y muchas veces hemos vivido o vivimos
presos de las situaciones. Las situaciones nos tienen tomados. La vida es así, y nos explicamos la vida desde eso, desde la suerte, desde la mala suerte, de a mí no me tocó, otras vidas han sido diferentes, pero no nos damos cuenta de que estamos presos por eso del ego. Entonces, por eso era el ejercicio, entenderán, de la semana pasada, era tómate un respiro cada vez que vas a hacer algo. Fíjate quién te está diciendo que lo tenés que hacer. ¿Quién te dice que te tenés que angustiar? ¿Quién te dice que te tenés que correr? ¿Quién te dice que tenés que tener esto? ¿Quién te dice que tenés que preocupar para que esto te resuelva? Por lo menos tener conciencia de eso. Primer paso fundamental. Segundo paso, comenzar a ser conscientes de las ataduras que eso me genera, que empezar a darme cuenta que cuando uno es que estoy preso, ¿no? Paso uno. El segundo es darme cuenta de los costos que yo pago por eso. Darme cuenta que ese estrés que tengo, que ese insomnio que tengo, que esa necesidad de consumir cosas que tengo, que esa necesidad que otros me quieran que tengo, que esa necesidad que otros me validen que tengo, entender que todas esas cosas son cuestiones que mi ego me dice que tengo que lograr. Son los anteojos que yo me estoy poniendo para interpretar la vida. Y entonces, como son anteojos, quiere decir que si yo me los saco, hay otra vida. Y por usar esos anteojos, hay costos. Y ustedes los conocen. Por eso yo creo que todos los que están acá, por lo menos escuchando, ya el punto uno, no es que lo tienen resuelto, pero tienen entendido de que hay algo que no va más en su vida. Y por eso están buscando salir. Y quizás este camino les sirva. Entonces, el punto comenzar a ser conscientes de los costos que tenemos y empezar a liberar, a reconocer los pensamientos que tenemos, a liberarlos y liberar también las emociones que esos pensamientos van generando. Para después permitirnos, y esto será en otros encuentros, permitirnos superar esas energías y despertar desde otro lugar. Pero hoy nos vamos a concentrar acá, en comenzar a ser conscientes de las ataduras de la conciencia basada en el ego. Ese monito, monigote que yo había dibujado, que tenía una flecha, empezar a ser conscientes. Leamos acá, para ir teniéndolo claro. Siempre acuérdense del muñequito ese que para una flecha era para el ego y la otra flecha para el espíritu. Cuando estoy tomado por el ego, soy víctima de las circunstancias. Y esto, ¿saben lo que quiere decir? Quiere decir que pasa algo y me supera. Pasa algo y es un drama. Pasa algo y me desestabiliza. Y podemos ser muy, muy buenos actores y decir yo lo puedo manejar, pero cada uno sabe si eso realmente te está carcomiendo por dentro o vos lo estás manejando. Desde el espíritu creás tu propia realidad. Ante las circunstancias, vos creás tu propia realidad porque vos elegís cómo vas a ver eso que te pasa. Desde el ego vivo en la escasez, porque nunca nada es suficiente. Vivo en la escasez, o sea, me falta afecto, me falta un bien, me falta plata, me falta un proyecto de futuro, me falta tener claro qué es lo que va a pasar aquí, acá, acá y allá. Me faltan cosas. Nunca es suficiente. Desde el espíritu vivo en la abundancia, pero vivir en la abundancia no es nadar en una pelo pincho de plata, con monedas, como Rico Mapato. Bueno, por ahí era, yo soy viejito, leía esas cosas, pero como ese pato que nadaba en monedas, bueno, no es eso, sino justamente la clave es estar satisfecho con la vida.
poder disfrutarla. Porque cuando yo vivo en la escasez, se dan cuenta que no disfruto nada. Estoy siempre teniendo o tratando de conseguir eso que me falta. Pero por otro lado, tengo un montón de cosas que no disfruto. Relaciones, afectos, situaciones, posibilidades que no disfruto. Porque toda mi energía y todos mis ojos están en lo que no tengo. El ego sabe que está vivo temporalmente y se asusta. Y entonces tenemos mucho miedo a enfermarnos, tenemos mucho miedo a la muerte. Y generalmente decimos, no, a la muerte mía, no, yo me voy cuando sea, a mí no, que no se muera este o que no se muera lo otro. Pero en realidad, atrás de ese que no se muera este o lo otro, en realidad lo que tenemos miedo es a la muerte. Porque la vemos como el final, la vemos como el no va más, la vemos como se terminó, no entendemos la vida. Y por eso tampoco entendemos la muerte. Desde el espíritu vos sabés que estás vivo temporalmente. Y te alegra. Y te alegra. Porque vos sabés que podés aprovechar esto que tenés. Si después va a haber un tiempo, yo me gustaría hacer un ejercicio sobre esto en el día de hoy. El ego está en competencia con el mundo porque su base es la escasez. Entonces no hay para todos. Si él tiene, yo no tengo. Entonces tengo que competir, tengo que ganar, tengo que ser el mejor, tengo que diferenciarme. Y cuando estoy hablando, no estoy hablando solamente de bienes, estoy hablando de emociones, estoy hablando de atención, estoy hablando de amor. Desde el espíritu estoy en armonía con el mundo, porque yo sé que todo está bien, que todas las experiencias que llegan a mí son para mi crecimiento. Que todas las experiencias que vienen a mí son para que yo aprenda algo. Y desde ese aprendizaje me vaya iluminando, de esa iluminación me vaya transformando, de esa transformación vaya recordando cada vez más el amor que soy. Porque no nos engañemos, somos amor. Lo que pasa es que estamos disfrazados de miedo. Y cuando empezás a conectarte cada vez con lo que realmente sos, te vas sacando esos disfraces de miedo. Los experimentás, sí, pero te vas sacando y cada vez brillás más. Desde el ego la vida es complicada. Y desde el espíritu la vida es feliz. Se dan cuenta que hay diferencia, ¿no? Entonces, vivir de acuerdo a los mandatos de uno o del otro es muy diferente. Y como hemos estado mucho tiempo y quizás estamos aún atrás de los mandatos del ego, las heridas psicológicas son importantes. Claro, si yo vivo como víctima, o sea que no puedo, ¿entendés? Que el mundo es más fuerte que yo. Si yo vivo en la escasez, que nada es suficiente, fíjense las heridas que eso puede generar. Si yo vivo como si fuera, yo qué sé, como si estuviera en un campo abierto y hay francotiradores y en cualquier momento me dan un balazo, ¿no? ¿Con qué tensión vivo la vida? ¿Con qué libertad vivo la vida? Estoy todo el tiempo agazapado esperando que me la den. Uy, ahora me pesco COVID, me internan, me agarra no sé qué cosa y termino siendo uno más en las estadísticas. O me agarra cualquier cosa, o me agarra un colectivo en la esquina, o me agarra algo. Entonces, ¿con qué? Desde que se dan cuenta las heridas que eso se genera, ¿no? Y sin explayarme más en esto, la idea de esta semana, de este tema, es tratar de observar, comprender y sanar nuestras heridas internas. ¿Les parece bien? Espero que sí, porque habíamos preparado esto. Así que, les cuento. La trampa del ego, fíjense.
nosotros con esto del ego venimos trabajando, no nosotros, todos. Todos venimos tratando de ser mejor, ¿no? Y seguimos un librito que nos dice que es el mejor, o una determinada escuela que nos dice que es ser mejor, o nos dice, o seguimos, yo qué sé, un gurú que nos dice que es ser mejor, ¿sí? Pero, y entonces vamos como adquiriendo prácticas, generalmente prácticas externas a nosotros, no internas a nosotros. Y, y ahí el ego, pensando que ahí nos separamos del ego, pero ahí el ego está muy metido. Así que por favor, tratemos de entender esto bien. Si nos creemos más espirituales porque vamos en bicicleta al trabajo, pero juzgás a los que aún usan automóvil, caímos en la trampa del ego. O sea que estamos atrapados. Si nos creemos más espirituales porque dejamos de ver la televisión, porque nos pudre el cerebro, pero juzgamos a los que aún la ven, caímos en la trampa del ego. Si nos creemos más espirituales porque escuchamos música de meditación, sonido de la naturaleza, vamos a meditar en la terraza, escuchamos determinada música, pero criticamos a los que hacen otra cosa, caímos en la trampa del ego. Si nos creemos más espirituales porque somos veganos, hacemos yoga, usamos cristales, prendemos saumerios, hacemos reiki, leemos determinados libros, meditamos, silencios, meditaciones, pero juzgamos a los que no hacen esto, caímos en la trampa del ego. Y entonces, fíjense, siempre que nos sentimos superiores, vuelvo, siempre que nos sentimos superiores, estamos en la trampa del ego. El ego nos tiene atrapados. Siempre que nos sentimos superiores, creemos dos cosas, que el otro y yo somos distintos, y que el otro y yo no somos lo mismo. Y no estoy repitiendo, van a ver por qué. Y por eso es muy importante darnos cuenta cuando nos sentimos superiores. Fíjense cuando criticamos, fíjense cuando juzgamos, fíjense cuando les decimos a los demás lo que tienen que hacer. Y además nos enojamos porque no hacen lo que nosotros le decimos. Porque nosotros sabemos lo que es mejor para ellos. El ego sutilmente nos hace ocupar ese lugar. Y muchas veces no nos gusta darnos cuenta, porque tenemos mucha prédica encima de que el ego es malo y sentirse superior y que la humildad es buena y que este tipo de cosas. Entonces no nos gusta meternos acá, pero fíjense en el día común las veces que pasa. Y muchas veces el ego lo genera porque en última instancia lo que busca, el ego busca sentirse separado. Porque cuando nos sentimos separados, empezamos a competir. Cuando nos sentimos separados, yo soy mejor, vos sos peor. Cuando nos sentimos separados, somos diferentes. Y fíjense lo que pasa con el ego. Muchas veces nos lleva lejos. El ego te va a llevar lejos. Suponete que te toca ser exitoso, porque tu aprendizaje es ser exitoso con algo. Y entonces remás para ser exitoso, pero después te deja ahí. Y solito vos no vas a experimentar esta vida. Esta vida la experimentamos en conjunto, entre todos. Vos, yo, somos lo mismo. Lo que ha cambiado es el auto que tenemos. Yo soy un modelo más viejo, seguramente muchos de ustedes son modelos más jóvenes,
son una marca, son otra marca, tienen un color, tienen el otro, pero somos lo mismo. Nuestro conductor es lo mismo. Con el ego al control, nuestras acciones y pensamientos estuvieron basados en el miedo. Estuvieron basados en el miedo. Y ahora vamos a abrir esto. ¿Por qué? Porque como necesitamos cosas, siempre estamos de algún modo buscando cosas que nos diferencian. Poder, reconocimiento, control. Y nosotros eso, el reconocimiento, siempre, recuerden siempre que lo podemos buscar de dos formas. Destacándonos mucho o siendo el peor de todos. Pero buscamos lo mismo. Tanto el que se destaca mucho como el peor de todos está buscando lo mismo. Está buscando reconocimiento, está buscando que lo quieran, está buscando tener esa posibilidad de sentirse importante, porque el otro lo reconoce. Y en esto del ego vamos contra nuestra propia naturaleza, porque nuestra naturaleza, esta alma, este espíritu, esta inteligencia amorosa, es la misma en todas. Somos chispas del mismo fuego, no somos distintos. Las chispas somos la misma. Somos olas del mismo mar. Parece ser que las olas son diferentes, porque una es más alta, otra es más baja, pero somos todos parte de lo mismo. Y cuando nos sentimos separados, y la ola está arriba y dice, qué importante que soy, la vida, para que aprendamos, hace que la ola baje. De la forma que sea. Y a veces aprendemos, y muchas veces no. Nuestro comportamiento cuando estamos en el ego no se basa en nuestras necesidades, porque nuestras necesidades están asociadas a lo que siento. ¿Qué siento? Cuando me lleva el ego de la mano, es lo que se necesita conseguir para ser una persona importante, para triunfar, para lograr esto, para lograr lo otro, para que ser honorable, ser esto. Siempre hay un esquema, siempre hay un modelo. Y el problema, y sobre todo para los que estamos en pareja, digamos, o para todo el mundo que no tenga pareja lo mismo, cuando yo estoy en esta necesidad de controlar, me impide amar realmente. ¿Sí? Porque el amor no es control. Y acá, por favor, todos los que se llevan a las patadas con su pareja. El amor no es control. Nadie te invita a estar ahí. Yo no estoy diciendo que tenés que estar ahí si no querés estar. No, vos haces lo que tu corazón te indique. Pero lo que te quiero decir es que amar no es controlar. Amar no es dominar. Y entonces pasen por sus parejas, sigan con sus hijos, sigan con sus relaciones, sigan con sus amigos. Y vayan pensando esto y vuelvan a repetirse, el amor se opone completamente a la necesidad de controlar. Y cuando yo estoy viviendo desde el ego, no estoy amando. ¿Y saben por qué no estoy amando? Porque desde el ego estoy seriamente incapacitado para amarme a mí. Y como nadie da lo que no tiene, si yo no me puedo amar a mí, amar quiere decir aceptarme, abrazar mis sombras, abrazar las cosas que me gustan, abrazar las cosas que no me gustan. Como yo no puedo hacer eso conmigo, no puedo hacerlo con los otros. Entonces finjo amar, finjo preocuparme mucho, finjo controlar mucho, que es mi forma de amar, pero realmente no amo. Y en esa etapa, uno de los peligros es la autocrítica. Porque cuando estamos
incursionando con el ego, empezamos a experimentar cosas, muchas sombras, que simplemente llegan a nuestra vida para que despertemos. Enfermedades, adicciones, depresiones, nos echan del trabajo, nos separamos, problemas en las relaciones. Y como queremos, eso nos asusta, ¿no? Y como queremos salir de ahí, lo primero que hacemos es criticarnos. Miren la figurita. Estamos totalmente inmersos en la crítica a nosotros mismos. Otra vez, sos el mismo tarado de siempre, siempre cometiendo los mismos errores, querés salir de acá y no podés, todo el mundo te trata como una basura y vos te dejás, no puede ser que esa sea mi vida o que sea tu vida, ¿sí? Estamos con el látigo todo el día enfrentándonos. Y lo único que hacemos es, esta autocrítica es otra arma del ego para tenernos sometidos. Entonces, no son las heridas internas los que nos hace caer preso de lo que son los rasgos negativos, que vos estás buscando salir, por eso estás escuchando esto. Es nuestra autocrítica, nuestra falta de aceptación a esas heridas lo que causa la negatividad. No es lo que te está pasando, es lo que no te permitís aceptar de lo que te está pasando. Porque cuando yo me doy cuenta de eso, yo me doy cuenta del miedo que hay atrás de las cosas que hago, ya no veo a un adicto, ya no veo a un depresivo, ya no veo a un fracasado. Vemos una persona que tiene determinadas actitudes, pero llevadas por un miedo atrás. Pero primero eso lo tenemos que ver con nosotros. Porque si no podemos ver eso en nosotros y abrazar eso, es imposible que lo veamos en los demás. Por eso, en esta etapa, la parte más importante es entender nuestro dolor. Yo no soy un adicto. Yo soy una persona con miedo que necesita desesperadamente amar y no sabe cómo. Yo no soy una persona depresiva. Soy una persona que busca el amor y se frustra porque no lo encuentra y entonces de esa frustración quiere apagarse de la vida. Se dan cuenta que son formas distintas de entenderme. Entonces, en esta etapa, aquí estamos invitados a aceptar esto que nos pasa, comprender los orígenes y permitirlo ser. Permitirlo ser, sea lo que sea, permitirlo ser. Pero permitirlo ser desde el miedo, no, desde el amor. Y esto es lo que significa todos los gurúes de todas las religiones, maestros de la vida, te dijeron en algún momento que tenés que abrazar nuestra vida, ¿no? Bueno, porque todo lo que sabés sobre la luz es lo que te enseñó la oscuridad. Vos, estando en la oscuridad, podés entender lo que es la luz. Si vos agarrás una linterna, son las 12 del mediodía, un día soleado como hoy, y prendés la linterna, ni te diste cuenta que la prendiste, la luz no se ve. Pero si la misma linterna la prendés de noche, a las 8 de la noche, obviamente te vas a dar cuenta que esa linterna está prendida, ¿no es verdad? Yo entiendo lo que es mi luz cuando abrazo mi oscuridad y no la rechazo. ¿Y cuándo no rechazo mi oscuridad? Cuando entiendo el dolor, cuando entiendo la soledad, cuando entiendo el miedo de las cosas que estoy haciendo.
Y solamente lo tengo que entender en mí. Cuando yo lo entienda en mí, va a ocurrir cosas con respecto a los demás. Pero primero lo tengo que entender en mí. Cuando nosotros juzgamos las cosas que nos pasan como malos, como pecaminosos, como estúpidos o como víctimas, ¿sí? Los vamos a estar no abrazando, sino separando desde el miedo. Cuando nosotros juzgamos, indudablemente ponemos una barrera, ¿eh? Nos ponemos más duros, apretamos como los dientes. Pero ustedes háganse esta figura. Imagínense un chiquito de 2 o 3 años que pasa una moto haciendo mucho ruido y el tipo se asusta, ¿no? Y te viene con los brazos así en alto, corriendo. ¿Mm? Vos no juzgás que tiene miedo. ¿Qué haces? Lo abrazás, lo contenés, ¿no? No le decís, no tenés que tener miedo, sino lo abrazás y lo contenés. Bueno, lo mismo estamos tratando de hacer en esta etapa. Dejar de juzgar lo que nos pasa. Porque nosotros juzgamos las cosas porque tenemos inmediatamente adentro una necesidad de clasificarlas para poder controlarlas. ¿Sí? Pero las juzgamos porque de alguna forma cuando nosotros decimos que es malo y lo ponemos en un casillero, imagínense que lo ponemos en un casillero de esto que es malo, ¿sí? Es como que, listo, nos tranquilizamos ahí y no vamos a la oscuridad que generó eso. No vamos a ese miedo profundo que hay. Nos quedamos en que yo soy esto o que él es esto. Y entonces la vida desde ahí se ve de diferente manera. Entonces, ¿cuál es el camino de esta semana o de esta etapa? Mirar las cosas como neutral. No le veo las caras, pero me imagino las caras, ¿no? La idea es ver las cosas como son, que son, digamos, pero no ponerles ni un signo positivo ni un signo negativo. Ni ponerme a conversar de cómo las cosas deberían ser, sino las cosas son. Poder ver mi vida y la vida de los otros en forma neutral. Ese va a ser el ejercicio. Complicado, ¿no? Dejar de juzgar. La presencia del amor solo puede sentirse contra el fondo del miedo. No me preocupa el COVID, no me preocupa la enfermedad, no me preocupa esto, no me preocupa lo otro. Hago lo que tengo que hacer, pero no me preocupo. Entonces, el ejercicio para la semana, para el que lo quiero hacer. Reconozco qué habituales son en mí el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a la traición, el miedo a confiar, la sensación de injusticia, el control, todas las cosas que me genero, ¿no? ¿Qué habituales son en mí? Detecto cómo juzgo a los demás a través de estas heridas. Porque si yo controlo, juzgo a los demás de acuerdo a ese control. Controlo porque me siento inseguro. Entonces, dentro de esa inseguridad, juzgo a los demás. En vez de juzgar a los otros, identifico el miedo a través de esas acciones. Y me doy cuenta cómo proyecto mis heridas en mi juicio en el otro. Solamente eso, lo reconozco, no tengo que salir de ahí ni hacer grandes cosas, no, simplemente
tomo conciencia, como automáticamente yo, ¡pum!, voy a juzgar allá, voy a juzgarme a mí, voy a juzgar al otro, voy a juzgar a la situación. Cómo el miedo está atrás de esas cosas. Lo reconozco. Y como reconozco como ese miedo está atrás de mis heridas. Simplemente eso. Y elijo amarlo a esa situación, a esa persona. Elijo amarme y elijo soltar. Aunque no lo logre porque dentro de 5 minutos me viene lo mismo. No importa. Lo haré las veces que pueda. El aprendizaje esta semana es darme cuenta que atrás de cada juicio que yo genero hay un miedo que tiene que ver conmigo. Y no criticarlo, ni querérmelo sacar de encima, solamente abrazarlo con amor.